Bienvenido a mi canal de YouTube. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales @elprofe.anato. En esta ocasión vamos a hablar de cabeza. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de cabeza. Específicamente vamos a hablar de los pares craneales, del séptimo, del quinto par craneal de una manera muy general. Vamos a hablar también de los músculos de la masticación, de algunas correlaciones clínicas con la luxación de la articulación temporomandibular y vamos a describir el recorrido de esos pares craneales. Sin más preámbulos, empecemos. Vamos a observar en esta diapositiva las diferentes vistas que podemos observar, las diferentes informaciones que vienen de los pares craneales. Vamos a iniciar entonces identificando cada uno de los pares craneales. Vamos a recordar un poco de esos pares craneales y vamos a centrarnos en el quinto y en el séptimo par craneal. Recordemos que el primer par craneal es el olfatorio. Ese se dirige hacia la región de la nariz, ingresa por las celdillas etmoidales y nos va a dar el sentido del olfato. El segundo es el nervio óptico. Ese se dirige hacia la región del globo ocular para darnos el sentido de la vista. El tercero, el cuarto y el sexto par craneal son pares craneales que van hacia la órbita para inervar los músculos extraoculares para movilizar el globo ocular. Seguidamente vamos a hablar del quinto par craneal, el trigémino. Ese par craneal, como observamos en la imagen, nos da la sensibilidad general hacia la cara y nos inerva motoramente los músculos de la masticación, que ya vamos a describirlo en un momento. El séptimo par craneal es el nervio facial. Este cuenta con varias funciones, es un nervio mixto y tiene información tanto sensitiva general, sensitiva especial, motora voluntaria y motora involuntaria. Ya lo vamos a describir en un momento. El octavo par craneal, el vestíbulo coclear, es un par craneal que se dirige hacia el oído, específicamente hacia el oído interno, que lo encontramos en la porción petrosa del hueso temporal y nos va a dar el sentido de la audición y el equilibrio. El noveno par craneal es un par craneal que se dirige hacia la lengua y la faringe, se llama glosofaringio y va a estar inervando esa región. El décimo par craneal, el famoso nervio vago, un par craneal que va a estar errante por todo nuestro cuerpo, inervando pulmones, corazón, oído, intestino delgado, parte del intestino grueso, estómago, etcétera. Va a ser un par craneal que va a estar viajando por nuestro cuerpo. El onceavo par craneal es el accesorio o espinoso. Ese par craneal solamente inerva dos músculos, que es el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y el doceavo par craneal es el hipogloso. Ese se dirige hacia la región de la lengua para inervar la gran mayoría de los músculos que están alrededor de la lengua. Vamos a describir cada uno de estos nervios craneales, cómo estarían pasando por esa base interna del cráneo. Estamos observando desde esa perspectiva un corte transversal desde una vista superior y vamos a recordar de nuevo los pares craneales. El primero es el olfatorio. Este va a estar saliendo del cráneo por la lámina cribosa hacia la región de la nariz para darme el sentido del olfato. Seguidamente vamos a hablar del nervio óptico. Ese par craneal se dirige ahora por el canal óptico, que lo encontramos en el hueso del esfenoides para dirigirse hacia la órbita. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y la primera ramita del quinto, el nervio trigémino, rama oftálmica. Todos esos pares craneales van a estar pasando por la fisura orbitaria superior, que hace referencia a esa estructura que está entre el ala menor y el ala mayor del hueso de esfenoides. La segunda rama del nervio trigémino, que es el maxilar, va a estar saliendo por el foramen redondo, y la tercera rama del nervio trigémino es la rama mandibular, que sale por el foramen oval. El séptimo y el octavo par craneal pasan por el conducto auditivo interno en la porción petrosa del hueso temporal para dirigirse hacia la región del oído interno, específicamente el octavo par craneal, y el séptimo ahora intrapetrosamente va a dar unas ramitas para dirigirse a la glándula lagrimal, otra para el músculo estapedio que lo encontramos en el oído medio
y otra se continúa hacia la región de la lengua para darme el sentido del gusto. El noveno, el décimo y el onceavo par craneal va a estar pasando por el foramen yugular, un foramen que lo encontramos entre el hueso occipital y el hueso temporal, un foramen irregular que por ahí va a estar pasando el noveno, el décimo y el onceavo par craneal, el glosofaringeo, el vago y el accesorio. Y por último, el nervio hipogloso, un par craneal que se dirige ahora hacia los músculos de la lengua. Algunos de ellos van a estar inervados por otro, pero la mayoría de esos van a estar inervados por por el nervio hipogloso, que se dirige por el canal del hipogloso. Ahora vamos a describir cuáles son los tipos de inervación que contiene el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Ese nervio facial cuenta con una raíz motora y una raíz sensitiva y parasimpática. Esas raíces nacen directamente del tallo cerebral. Ese es su origen real, sale de esos núcleos y ahora pasa a llamarse origen aparente, que ya es el nervio periférico que se dirige a inervar todas esas estructuras. Encontramos un tipo de sensibilidad que es sensibilidad general. Va a estar inervando la parte del conducto auditivo externo y las porciones profundas de la oreja. Encontramos un tipo de inervación sensitiva especial que hace referencia al sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Motora voluntaria, que va a estar inervando todos los músculos de la expresión facial. El músculo estapedio, que lo encontramos en el oído medio. El estiloideo y el vientre posterior del digástrico, que ya son músculos que encontramos en la región del cuello, específicamente en la región suprayoidea, por encima del hueso ioides. Tenemos una información motora parasimpática o visceral, que se hace referencia a la información que va hacia todas las glándulas salivales, excepto la glándula parótida, va también hacia la glándula lagrimal, que la encontramos en la órbita, y las glándulas en las fosas nasales. Vamos a describir esta diapositiva que nos representa el origen aparente de este par craneal. Recordemos que el séptimo par craneal va a estar pasando por el conducto auditivo interno, que lo encontramos en la porción petrosa del hueso temporal. Este es un corte transversal desde una vista superior y estamos observando en esta imagen cómo el tallo cerebral. Ahora observamos cómo sale en ese origen aparente, ingresan por el conducto auditivo interno y observamos cómo el séptimo y el octavo par craneal pasan por ese conducto. Esa imagen la estamos observando desde una vista superior y ese es un corte que le han realizado en esta porción del hueso temporal, específicamente su porción petrosa, para observar lo que hay internamente. En ese sentido estamos observando entonces el octavo par craneal que se dirige hacia la cóclea y hacia los canales semicirculares, que ahí es justo donde se va a dar el sentido de la audición y el equilibrio. Mientras que el séptimo par craneal, que es este que estoy aquí señalando, continúa un recorrido intrapetrosamente, hace un giro a esta región, se le llama la rodilla del nervio facial, y se continúa hacia el foramen estilomastoideo. Intrapetrosamente vamos a describir unos nervios que van a estar dirigiéndose hacia el petroso mayor, se dirige hacia la glándula lagrimal y la mucosa de la cavidad nasal, también va hacia el paladar y el seno maxilar. La cuerda del tímpano ahora se dirige hacia la lengua para inervarme los 2/3 anteriores de la lengua. Y el músculo estapedio, que está pasando por aquí, por el oído medio, va a estar inervado por el nervio estapedio, que también sale de esas ramitas intrapetrosas del nervio facial. Vamos a observar la base externa del cráneo. Aquí estamos observando entonces cómo por el foramen estilomastoideo que lo encontramos entre el proceso estiloide y el proceso mastoideo, ahora emerge este par craneal, el séptimo par craneal, para dirigirse hacia los músculos de la mímica facial. Ojo, no solamente inerva los músculos de la mímica facial,
sino que también me inerva el vientre posterior del digástrico y el estiloideo, músculos que encontramos en la región del cuello que en su momento vamos a ver. También va a estar inervando los músculos auriculares, los músculos que están alrededor de la aurícula, de la oreja. Entonces también es muy importante tener presente que no solamente inerva motoramente los músculos de la mímica facial, sino que también inerva a estos. Específicamente aquí estamos observando cómo sale por el foramen estilomastoideo, atraviesa una glándula salival mayor importante que la glándula parótida y ahora se distribuye en 5 ramitas, que son los ramos temporales, los ramos cigomáticos, los ramos bucales, ramo marginal de la mandíbula y ramos cervicales. Todos estos ramos recordemos que son pares de un lado y del otro, de un lado derecho y un lado izquierdo, va a estar inervando todos los músculos de la expresión facial. El vientre frontal, del músculo occipitofrontal, el orbicular de los ojos, los músculos en la región nasal, en la región bucal, todos esos músculos van a estar inervados por esa ramita y por supuesto el músculo platisma que ya está en la región del cuello por medio de estas ramas cervicales. Seguimos ahora con las vistas. Vamos a observar las vistas que tiene el cráneo y vamos a observarlo desde una vista lateral izquierda, desde una vista lateral derecha. En el video nos representa una vista anterior y una vista lateral izquierda y derecha. Es importante reconocer los huesos que encontramos desde esta vista para poder ubicar dos fosas importantes en nuestra cabeza, en nuestro cráneo, específicamente en la región temporal y en la región infratemporal. Vamos a describir desde esta vista lateral los huesos que podemos observar. Este azul sería el hueso frontal, este verde sería el hueso parietal, muy bien. Sigue conmigo para que vayas teniendo como esa relación de los huesos del cráneo y de la cara con respecto a esta vista. ¿Qué hueso sería este que estoy señalando, este morado? Muy bien, el hueso occipital. Este de color amarillo sería el hueso esfenoidal, el ala mayor del esfenoides. Todo este de color rojo, ¿cómo se llamaría? Muy bien, sería el hueso temporal. Ese de color naranja, ¿cómo se llamaría? El hueso cigomático. Ese de acá, ¿cómo se llamaría? Que estoy señalando. Ese serían los huesos nasales. Todo este de color verde, ¿cómo se llamaría? Muy bien, el hueso maxilar. El que está acá un poco internamente en la órbita es el hueso lacrimal. Y ya todo eso sería la mandíbula. Desde esta vista lateral vamos a observar unas fosas, ¿sí? Aquí le han realizado un corte a la región del hueso cigomático y ese arco cigomático que se estaba articulando con el hueso temporal. Vamos a describir las fosas o los espacios que hay en medio de estos huesos desde esta vista lateral. Vamos a describir entonces la fosa temporal. La fosa temporal hace referencia a toda esta región delimitada anteriormente por el proceso cigomático y el proceso frontal, por las líneas temporales superiores e inferiores, por el arco cigomático lateralmente e inferiormente por la cresta temporal o el tubérculo articular. Toda esta región va a estar delimitada por esas estructuras y a eso se le conoce como la fosa temporal. Todo lo que está pasando por aquí va a tener el nombre temporal. Por ejemplo, encontramos una fascia que pasa por ahí y a eso se le llama fascia temporal. Hay un músculo que pasa por esa fosa y se le conoce como músculo temporal. Hay unos vasos que pasan por medio de esa fosa y se le conoce como vasos temporales. Y hay un nervio que viaja hacia esa región y se le conoce como nervio temporal. Así que es muy fácil. Todo lo que pasa por esa fosa se le va a llamar temporal. Arteria, vena, nervio, músculo y fascia temporal. La fosa infratemporal es una fosa que ya encontramos inferior a la fosa temporal, por debajo de esta fosa. Para esto hemos delimitado entonces desde esta vista lateral
esa fosa infratemporal que hace referencia a todo ese espacio que nos delimita ese círculo. Vamos entonces a delimitar sus límites superiores, medial, anterior, lateral y posterior. Vamos a iniciar con el límite superior. ¿Cuál es la pared superior? Esta hace referencia a la parte horizontal del ala mayor del esfenoide. Recordemos que el hueso del esfenoides tiene un ala mayor y esa ala mayor tiene una parte horizontal. A esa parte horizontal hace referencia al límite superior. La pared anterior hace referencia al túber de la maxila. Este hace referencia a esta región que estoy señalando con el puntero. La pared medial hace referencia a la lámina lateral del proceso pterigoideo. Recordemos que el hueso esfenoides tiene una forma de mariposa y esas paticas de la mariposa hace referencia a los procesos pterigoideos. Y justo esos procesos pterigoideos tienen unas láminas, una lámina lateral, una lámina medial. Y la lámina lateral es la que me da la pared medial o el límite medial de esa fosa infratemporal. Seguidamente vamos a hablar de una pared lateral. La pared lateral sería el arco cigomático y el ramo de la mandíbula, que aquí está desarticulada la mandíbula. Y la pared posterior hace referencia al poro acústico externo o al proceso mastoideo que ya lo encontramos en esta región más posterior. ¿Qué vamos a encontrar por esta región? Por esta región vamos a encontrar músculos, nervios, vasos que van a estar pasando por esta fosa infratemporal. Y entre esos encontramos los músculos pterigoideos, pterigoideo medial y lateral, que va a estar en esa fosa infratemporal, músculo de la masticación que ya vamos a describir. Vamos a encontrar nervios que van a estar viajando por esa fosa infratemporal. Entre eso encontramos el nervio mandibular, la tercera rama del nervio trigémino. También encontramos plexos, vasos arteriales como el plexo venoso pterigoideo y la arteria maxilar, una de las arterias que nace de la arteria carótida externa. Entonces, justo por esa fosa infratemporal vamos a encontrar todos estos elementos musculares, nerviosos y vasculares. Vamos a describir la mandíbula. La mandíbula es una de las estructuras de cabeza que tiene la facilidad de movilizarse. Todo el tiempo estamos moviendo nuestra mandíbula y es el único hueso de la cabeza que tiene movimiento, que se clasifica como una articulación sinovial, que tiene movilidad, mientras que todos los demás huesos que encontramos en cráneo, en cabeza, pues va a estar inmóvil, van a estar unidos por suturas y esas suturas pertenecen a las articulaciones inmóviles. En ese sentido vamos a observar la mandíbula desde una vista anterior, desde una vista lateral, desde una vista posterior. Miremosla en todas sus diferentes vistas para comprender un poco en detalle ahora la cara interna y la cara externa. La mandíbula tiene dos ramos, un ramo derecho, un ramo izquierdo, que se unen y forman un cuerpo en la región anterior. Además nos describen un ángulo, encontramos un ángulo en medio del ramo y el cuerpo de la mandíbula. Desde una cara externa observamos un foramen mandibular y una língula, una lengüeta que va a estar también referente a ese foramen mandibular. Encontramos un foramen mental o mentoniano que está en la región del mentón. Estos forámenes son pares, tenemos tanto uno del lado derecho como uno del lado izquierdo. Desde una cara interna observamos dos procesos. Este hace referencia al proceso condilar y este de color verde hace referencia al proceso coronoides. En medio de estos dos procesos encontramos una escotadura mandibular y ya desde esa cara interna encontramos la espina mental o las espinas genis, súper importante para entender los músculos que van hacia la región de la lengua. Seguidamente vamos a hablar de las diferentes estructuras que encontramos en esa articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular hace referencia a la articulación entre el proceso condilar, o sea, la cabeza de la mandíbula,
con la fosa mandibular del hueso temporal. A esta unión entre estos dos huesos le vamos a llamar la articulación temporomandibular. Temporo de hueso temporal, mandibular de mandíbula. Ahora, esa articulación, como se clasifica como una articulación sinovial que tiene movimientos, vamos a tener internamente una cápsula articular, un disco articular, ¿sí? Unos ligamentos que van a estar también reforzando, estabilizando esa articulación y un espacio en medio de esas caras articulares. Es por esto que observamos en la imagen desde una vista lateral en un corte parasagital. Ese sería el hueso temporal, ese sería el cóndilo de la mandíbula. Y en medio de esa fosa mandibular y ese cóndilo de la mandíbula encontramos una fosa articular y un disco articular que está separando ambas caras articulares. Este disco articular es de suma importancia porque muchos de nosotros podemos estar sufriendo de una disfunción de esa articulación. Y esa disfunción tiene que ver con este disco articular. Conocer el disco articular desde una boca cerrada, una boca ligeramente abierta y una boca totalmente abierta. Si ustedes observan en cada una de las imágenes, el disco articular está dentro de la cavidad articular. En ningún momento se está saliendo. Ahora, cuando este disco articular suena, por ejemplo, si yo bostezo y me hace un clic a nivel de esa articulación, cuando yo muerdo una estructura dura, como ejemplo una manzana, un trozo de carne, y empiezo a sentir que esa articulación me suena, estamos observando una disfunción de esa articulación temporomandibular. Vamos a observar en la siguiente diapositiva esa disfunción, ¿cómo sería? Aquí tendríamos la luxación de la articulación temporomandibular. Observemos entonces desde esta perspectiva, desde esta vista lateral, cómo el cóndilo de la mandíbula se sale, se luxa de la fosa mandibular. ¿Y qué pasa con el disco articular que está en medio de ambas caras articulares? Queda totalmente fuera de la cavidad. Y a eso le llamamos una luxación de la articulación temporomandibular. Y justo observamos en esta imagen cómo el cóndilo de la mandíbula se desplaza hacia anterior, pasa a la cresta temporal, el tubérculo articular, y ahora lo observamos anteriorizado. Es aquí donde las personas no pueden cerrar la boca, sino que queda totalmente luxada la mandíbula, queda la mandíbula hacia adelante, queda la boca totalmente abierta. Podemos observar la famosa prueba de Nelaton, es una prueba que se usa en caso de una luxación de la articulación temporomandibular. Y aquí estamos observando, primero se coloca el sujeto sobre una superficie firme, ya sea sobre la pared o sobre un asiento. Se le pide al paciente que no vaya a mover o a tratar de cerrar la mandíbula. El examinador se coloca unas gasas o unos bajalenguas en los pulgares, porque esos son los que van a introducirse sobre la cavidad oral. Ahora se dirige los pulgares hacia los últimos molares, o sea, hacia los últimos dientes de la cavidad oral. Y la tracción se hace hacia abajo y hacia atrás, como si estuviéramos cerrando un cajón atascado. Entonces se hace el movimiento hacia abajo y hacia atrás para poder articular nuevamente esa articulación temporomandibular en su lugar. Y esta es la famosa prueba de Nelaton. Obviamente este video que lo he sacado de los videos de YouTube de MedBeats, así que hago referencia a este video que he sacado de esta página. Vamos a observar cómo ese disco articular está pasando en medio de esa cavidad articular. Observemos cómo una persona está realizando la apertura y el cierre de la cavidad oral. Y ahora observamos en esa imagen ese disco articular, cómo me divide en dos compartimentos,
la cavidad articular. Para que todos se ubiquen, eso sería anterior, eso sería posterior. Ese es un corte que le han realizado en la articulación temporomandibular, un corte parasagital. Y estamos observando internamente ese disco articular de color azul. Vamos a observar mejor cómo esos compartimentos se dividen. ¿Desde qué vista se presenta el video? Déjamelo en los comentarios. Estamos observando el disco articular, como ahora me divide en dos compartimentos, un compartimento superior y un compartimento inferior. Esos compartimentos van a estar clasificando la articulación como una articulación plana y una articulación sinovial bicondilia, que me da la posibilidad de hacer los movimientos de deslizamiento o los movimientos de cierre y apertura. O sea, ahí tendríamos esa clasificación bicondilia sinovial, plana o ínglimo, ¿listo? Dependiendo como al compartimento que me divide ese disco articular. Teniendo presente, pasemos a los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación vamos a describirlo en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial hace referencia a los músculos temporal y macetero. Todos los músculos que voy a describir de la masticación son par. Tenemos uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. El músculo temporal es un músculo fuerte que se origina en toda la fosa temporal y se inserta en el proceso coronoides de la mandíbula. Ya vamos a ver sus acciones. Él cuenta con unas fibras anteriores, unas fibras posteriores y es el que va a estar en la fosa temporal que describimos. Y el músculo macetero es un músculo que ya lo encontramos en el ramo de la mandíbula, que también se origina en el arco cigomático y se dirige ahora hacia el ramo y el ángulo de la mandíbula. Ese músculo también ya vamos a describir cuáles son sus acciones. Si tú observas en la superficie de tu fosa temporal y el ramo de la mandíbula, puedes palpar esos músculos, ¿sí? Si haces una apertura de tu cavidad oral, aprietas fuerte los dientes, vas a sentir el movimiento de esas fibras musculares del macetero y el músculo temporal. Ahora observemos desde esta imagen, desde este corte coronal, desde una vista posterior y desde esta vista lateral, cómo nos representan los músculos profundos de la masticación que hacen referencia a los músculos pterigoideos. Encontramos un pterigoideo lateral y un pterigoideo medial. Estos ya están un poco más profundos y no se pueden observar desde la superficie. En este sentido, te presento entonces los músculos de la masticación superficiales. Esos serían los músculos macetero y temporal. Músculos que podemos observar desde ese video que lo he sacado de el Visival Body para todas las personas que de pronto lo conozcan. Saben de dónde he sacado este video y para los que no, pues se los presento. Una aplicación que nos ayuda a estudiar en 3 dimensiones las estructuras anatómicas. Como ya les había dicho, el músculo temporal se origina en la fosa temporal y se inserta en el proceso coronoides de la mandíbula. Y el músculo macetero se origina en el arco cigomático y se inserta en el ramo y el ángulo de la mandíbula. Seguidamente vamos a hablar de los músculos pterigoideos, el músculo pterigoideo lateral y medial. El pterigoideo lateral es el que se dirige hacia la región del cóndilo de la mandíbula. Ese sería el pterigoideo medial, que se dirige hacia el ángulo de la mandíbula. Lo vemos desde una vista posterior. Ese se origina en la fosa pterigoidea y se inserta en el ángulo de la mandíbula internamente. Y ese sería el pterigoideo lateral, que se origina en la lámina lateral del proceso pterigoideo y se inserta en el cóndilo de la mandíbula, específicamente en la fosita pterigoidea de ese cuello del cóndilo de la mandíbula. Y ahí tendríamos entonces el origen y la inserción de estos músculos pterigoideos. Vamos a describir las acciones de estos músculos y cuáles serían los movimientos de la mandíbula. Encontramos los siguientes movimientos de la mandíbula. Encontramos un movimiento de elevación que hace referencia al cierre, depresión, cuando hay una apertura de la cavidad oral, una protracción que es llevar hacia adelante la mandíbula y una retracción que sería llevar hacia atrás la mandíbula, que es un movimiento de pronto un poco más limitado en mi caso. En ese sentido vamos a observar que el músculo macetero, pterigoideo medial y temporal me hace la elevación
hace el cierre. La depresión, el pterigoideo lateral, pterigoideo medial, lateral y macetero me hace la protracción. Y la retracción me hace las fibras posteriores del temporal y los pterigoideos, lateral y medial. Algunos autores pueden describir estas funciones de manera diferente. Yo me guié del libro de Delgado específicamente. Entonces, para las personas que quizás tengan otra información, puede que el autor, según el libro, puede variar estas acciones de estos músculos de la masticación. Vamos a hablar de el movimiento de la lateralidad o de la diducción, que hace referencia a cuando se lleva hacia los lados la mandíbula, y esta hace referencia a la combinación contralateral de los músculos pterigoideo medial y lateral, cuando yo muevo la mandíbula hacia los lados. Bueno, ya teniendo presente cada uno de los nervios craneales, vamos a pasar hacia el quinto par craneal. Recordemos que el quinto par craneal es el nervio trigémino, que ese se divide entre ramas, en oftálmico, maxilar y mandibular. Y ahora este nervio se dirige hacia la región de la cara y hacia los músculos de la masticación para inervarlos de manera motoramente. Vamos a describir las fosas que encontramos en el cráneo. Es importante describirlas porque el nervio trigémino, el quinto par craneal, se va a posicionar en la fosa craneal media. Ese es un corte transversal desde una vista superior. Estamos observando la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, la fosa craneal posterior. Delimitamos el ala menor del hueso del esfenoides con los procesos clinoides y delimitamos la fosa posterior a través de la porción petrosa de hueso temporal, por el peñasco de hueso temporal, por los procesos clinoides posteriores muy cercana a la silla turca, teniendo esta línea imaginaria que pasa por todo el centro, por el plano sagital. Ahora nos delimita la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Vamos a hacer un zoom justo en la fosa craneal media con el fin de describir las estructuras por donde van a estar pasando los forámenes, las fisuras, por donde van a estar pasando los tres ramos del nervio trigémino. Encontramos entonces la fisura orbitaria superior, el foramen redondo mayor, el foramen oval. Justo por esas tres, digamos tres forámenes, por esas tres hendiduras, va a estar pasando esas tres ramitas. Vamos entonces a describir el nervio trigémino. Aquí estamos observando cómo sale de la cara lateral, de la cara ventral del puente, forma un ganglio trigeminal y ahora pasa por la fisura orbitaria superior, B1, que es el nervio oftálmico, B2, el nervio maxilar por el foramen redondo mayor, y B3 por el foramen oval, o conocido también como nervio mandibular. Entonces es importante describir que los nervios craneales también se pueden clasificar con los números romanos. Entonces la V, ¿sí?, o la V pequeña, hace referencia al quinto par craneal. Entonces por eso le decimos B1, B2, B3. B1 hace referencia al nervio oftálmico, B2 al nervio maxilar y B3 al nervio mandibular. En ese sentido estamos observando cómo la raíz motora y la raíz sensitiva salen por medio de esa cara lateral, ¿sí?, distribuyéndose ahora en un ganglio trigeminal y ahora dividiéndose en tres ramos. Esos son parte como tal de ese recorrido. Aquí estamos observando B1, nervio oftálmico, B2, nervio maxilar y B3, nervio mandibular. Esos nervios se dirigen ahora hacia la región de la cara para darle la información sensitiva general, y B3 específicamente se dirige hacia los músculos de la masticación y algunos otros músculos que encontramos en el oído y en el cuello. Vamos entonces a describir la información sensitiva general. ¿Cuáles son? Ese nervio craneal, el quinto par craneal, ahora se distribuye sensitivamente de manera general, o sea, cambio de temperatura,
dolor, propiocepción y estereocepción, se va a distribuir en las siguientes estructuras. En los ojos va a ir al contenido de la órbita, se va a distribuir en la cara, en los senos paranasales, en los dientes, en las fosas nasales, en la cavidad oral, en la nasofaringe, en la dura madre, en la porción anterior del oído externo y el conducto auditivo externo. En toda esta región que acabé de escribir va a estar dándome la información sensitiva general. En otras palabras, me da la información de cambios de temperatura, dolor, propiocepción y estereocepción. Desde la parte motora voluntaria encontramos que va a estar inervando todos los músculos de la masticación, los cuatro músculos que describimos: músculo temporal, músculo macetero, músculo pterygoideo medial y pterygoideo lateral. También va a estar distribuyéndose en un músculo llamado miloioideo, que lo encontramos en la región ya del cuello, el vientre anterior del digástrico, que encontramos este músculo en el cuello, el tensor del tímpano, un músculo que encontramos en el oído medio, músculo tensor del tímpano, y el músculo tensor del velo del palatino, listo, que lo encontramos ya en la región del paladar. En toda esta región va a estar distribuyéndose los músculos del el nervio trigémino, listo. Si te interesa de pronto profundizar un poco en cuello y cómo se va a estar distribuyendo ese nervio trigémino, el nervio trigémino es un poco más profundo. Yo ya lo tengo grabado en otro video, ¿sí?, que hablo solamente del nervio trigémino en todas sus ramas, en cada una de sus ramas. Entonces, si te gustaría profundizar, te voy a dejar el link por acá arriba o lo puedes buscar en mi canal de YouTube. De igual manera, el nervio facial también está descrito en todas sus modalidades y de una manera un poco más profunda. Entonces, si te gustaría profundizar en el nervio facial, también lo tengo en mi canal de YouTube para que lo busques en mi canal. Desde esta perspectiva podemos observar entonces los dos componentes: un componente sensitivo general que se distribuye en toda esta región de cara y un componente motor voluntario que se dirige hacia los músculos de la masticación. Aquí encontramos entonces B1, B2 y B3 distribuyéndose sensitivamente en la región de la cara y motoramente hacia los músculos de la masticación y los otros músculos que van hacia la región del cuello. Espero que te haya servido este video, especialmente este video lo hago para mis estudiantes de anatomía general. Espero que les sirva mucho este contenido, que lo puedan aprovechar. Escríbanme en los comentarios todas las dudas, inquietudes que tengan respecto a la clase y denle like, síganme y suscríbete a mi canal. No siendo más, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.